¿Cómo era el manicomio en la década de 1900? Hace más o menos 100 años ser un paciente mental era una de las peores cosas que te podían pasar en tu vida. En ese tiempo los centros psiquiátricos eran llamados por todos como manicomios, a tal nivel que el diccionario de la Real Academia de la Lengua lo describe como hospital para locos. Los enfermos mentales de la época recibían un trato inhumano. En los tempranos años de los 1900, los hombres eran encerrados a la fuerza, con sus manos atadas, y en una pieza donde todo era de color blanco. De hecho, esto los podemos ver en varias representaciones en los días de hoy. Esto los envolvía en una desesperación, sobre todo cuando necesitaban conciliar el sueño. Las mujeres se llevaban la peor parte, ya que por cualquier desviación de la conducta habitual, sus esposos podían acusarlas de estar locas y enviarlas a un manicomio. Vamos a repasar cómo era la vida en los manicomios del siglo XIX y la temprana edad del siglo XX. Con su carga de horrores y tratamientos inconcebibles. Esto es Documentes, y es hora del dato del día. Antes de comenzar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. En el comienzo de los hospitales psiquiátricos, no todos los que ingresaban lo hacían por su propia voluntad. De hecho, a finales de los años 1860, la mayoría de los recluidos en los hospitales psiquiátricos se les forzaba a hacerlo. Actualmente en los Estados Unidos el 71% de los internados lo hacen por su propia voluntad. El problema era tanto médico como familiar, ya que las leyes de esa época le permitían a las familias encerrar a sus parientes con escasas o ningún motivo aparente. Solo bastaba pensar que alguien que tuviera una desviación en la conducta habitual, para decir que estaba un poco loco, para que al imputado le pusieran una camisa de fuerza y lo llevaran arrastrando al manicomio. En 1860 una mujer de Illinois, Elizabeth Packard, fue encerrada injustamente 3 años por su marido Teófilo Packard, en el primer centro psiquiátrico del estado, solo por tener creencias religiosas diferentes. Teófilo Packard era un ministro cardinista 14 años mayor que su esposa y solo tuvo que señalar que ella estaba un poco loca, para conseguir el internamiento. Elizabeth pasó un poco más de 3 años encerrada y fue liberada por la presión de sus hijos, aunque irónicamente el dictamen médico de su salida del hospital decía que era incurable. En esa época las mujeres en problemas no tenían muchas opciones y a Elizabeth no le quedó otra salida que volver a la casa de su esposo. Teófilo Packard la encerró en un cuarto, donde le tenía bloqueada la puerta y la ventana, pero Elizabeth, en un descuido de su esposo, logró escribir una carta y sacarla por una rendija. La carta llegó a manos del juez Charles R. Starr, quien inició un juicio para establecer si la mujer estaba loca y si el marido tenía derecho a confinarla. Algunos episodios del juicio Packard contra Packard, que duró 5 días, ilustran el estado de opinión sobre los enfermos mentales que existían en los años 1860, al menos en Estados Unidos. El abogado de la parte acusadora presentaron a varios testigos de la familia de Teófilo, que declararon que Elizabeth discutía con su esposo y había tratado de retirarse de su congregación religiosa, lo que eran síntomas inequívocos de locura. El expediente hospitalario que señalaba como incurable a Elizabeth también fue presentado como una prueba en su contra. La parte defensora respondió promoviendo a testigos pertenecientes a congregaciones religiosas diferentes a las de Teófilo Packard, quienes declararon que nunca habían observado signos de locura en sus conversaciones con Elizabeth. El último testigo, el médico y teólogo Alexander Duncanson, salvó la honra de sus 2 especialidades al declarar: no llamó loca a la gente porque difieran conmigo, la declaró una mujer cuerda, y ojalá tuviéramos una nación de esas mujeres. Al jurado solamente le tomó 7 minutos de debate para concluir que Elizabeth no estaba loca. Después de haber sido declarada cuerda y que no podía ser sometida a confinamiento, Elizabeth se convirtió de las primeras activistas en favor de los derechos de los enfermos mentales y de las mujeres divorciadas, que pedían la custodia de sus hijos. Médicos que eran confundidos con pacientes. Un expaciente involuntario contó que cuando ingresó al Hospital Estatal de Oregon, le hizo una pregunta a un hombre con un delantal blanco, al que creyó parte del personal, pero era un enfermo, que después resultó ser su compañero de habitación. El expaciente siempre se confundía al diferenciar los enfermos de los empleados, hasta que llegó a la conclusión que los segundos solamente estaban un poco mejor vestidos. Dietas irracionales y regímenes de hambre.
El Dr. Harry Comer del St. Elizabeth Hospital de Washington creía que algunas enfermedades mentales se curaban ingiriendo una gran cantidad de huevos y mandaba a sus pacientes a comer diariamente 17 docenas. Jamás hubo una mejor época para las granjas de gallinas ponedoras de la capital de Estados Unidos. Los epilépticos tenían un tratamiento especial consistente, que no comían nada que los médicos pensarán que podría perturbar su digestión, como carne en conserva con repollo y otras comidas algo pesadas. En otros lugares la dieta para los enfermos mentales era de hambre. Algunos pacientes recuerdan una dieta consistente en un trozo de pan con mantequilla rancia, 5 ciruelas y una taza de café. En otros centros la atención era más humana. En algunas instituciones los enfermos producían sus propios alimentos, vegetales y animales, mientras le ahorraban algunos dólares a la dirección. La pesadilla de los gritos. Los pacientes que gritaban por sus trastornos se convertían en una noche de insomnio para todos, ya que no había los recursos medicinales de la actualidad para tranquilizarlos. El paciente terror Benjamin, apodado como Juan el Bautista, se hizo conocido en los años 1890 en el Hospital Mental de New Orleans. Nellie Blythe, una periodista de la época, que se hizo pasar por una paciente para un reportaje y poder denunciar todo lo que estaba sucediendo en los hospitales psiquiátricos, mencionó a una mujer que lloraba toda la noche suplicando por su propia muerte. En ese entorno los enfermos no hacían, sino empeorar. En los años 1860 los responsables de la salud pública estadounidense concluyeron que la solución era contar con grandes edificios para albergar a los enfermos mentales y alentaron a los estados a construir manicomios. Lo que ya en los años 1870 había en casi todos los estados un asilo para internar a las personas etiquetadas como locas, financiadas con los impuestos de los contribuyentes. El Hospital Estatal de Oregón abrió en 1883 y en los años 1930 fue ampliado con 2 edificios adicionales, producto de la gran demanda. Ya en 1936 el centro albergaba a 2.400 pacientes. Los reformadores de la salud argumentaron que el mejor tratamiento para los enfermos mentales era el descanso en sitios acogedores, lo que llevó a la creación de centros de ambientes campestres para albergar a los pacientes. Estos lugares a menudo incluían un césped bien cortado y hermosos jardines que se constituyeron en atracciones para el turismo de asilos a finales del siglo XIX. Las locuras parecían ser común. Las razones para llegar a un hospital psiquiátrico eran de las más diversas. Los médicos de la época al parecer buscaban las maneras de ingresar a un nuevo paciente a alguna institución psiquiátrica. Había una creencia de que muchas afecciones pueden causar locura. En las notas de los médicos de los asilos de los enfermos mentales de New Orleans, en los expedientes de los pacientes del siglo XIX, podemos ver los criterios de la época para declarar a un paciente como enfermo mental. Un paciente de nombre Frank Camber fue recluido porque las fiebres de la malaria lo dejaron atontado. William Bayern se cayó de un caballo de cabeza y quedó dolorido y algo trastornado y fue internado, porque según el médico, la caída había ablandado el cerebro. Henry Server fue diagnosticado con una idiotez congénita y la nota médica señalaba que había nacido idiota. Así como estos, hay muchos ejemplos de personas que eran enviadas sin miramientos a pasar toda su vida en manicomios, donde su única opción era empeorar y morir. En otras épocas era mucho peor. Si retrocedemos más en el tiempo la cosa se pone mucho peor. Durante la Edad Media un enfermo mental podía ser calificado como brujo y terminaba en la hoguera. En el siglo XVI las enfermedades mentales eran clasificadas en 2 categorías, las de origen físico y las posesiones demoníacas. Con algunos tratamientos, el asunto solo mejoró un poco para supuestos poseídos por el diablo, ya que no morían quemados, pero eran torturados, sometidos a perforaciones craneales y reducidos al hambre. Con el tiempo llegaron nuevos términos que hoy son habituales para las afecciones mentales, como trastorno de estrés postraumáticos, trastorno bipolar y depresión severa, cuyos humanizados tratamientos actuales dejan mucho que desear de los tratamientos del pasado. A menudo cuando vamos a un hospital público nos provoca protestar, con razón,
Por deficiencias que observamos en los servicios, esta no fue una opción hace solamente unas pocas décadas, sobre todo para los pacientes declarados enfermos mentales, reales o supuestos, que podían ser enviados a un aislamiento claustrofóbico, o castigados físicamente por su impertinencia. Demos gracias a los progresos de la medicina y la psiquiatría, que han permitido encontrar tratamientos humanitarios para las personas con tratamientos mentales. Eso es todo por hoy. Dale me gusta a este video. Te invito a suscribirte y activar las notificaciones. Si tienes algo que agregar, compártelo en la sección de comentarios. Esto fue Documentes.